Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor Yaya. Esta es la previa de la etapa número 3 de la Vuelta al País Vasco 2023, con nuevos protagonistas en la etapa del día de hoy. Pero antes vamos con un pequeño repaso de la etapa de hoy, la etapa número 2. Esta es un resumen de la etapa número 2 de la Vuelta al País Vasco 2023. 195 kilómetros entre Viana y Leitza, con 2 puertos de tercera categoría y 3 puertos de segunda, 2 sprint intermedios. Se iniciaba el terreno en un constante sube y baja. Se pasaba en el kilómetro 75 por el primer puerto de montaña de segunda categoría, Exauri, 11.4 kilómetros, 3.2% de inclinación, descenso. En el kilómetro 124 se ascendía a otro puerto de tercera categoría, Uitzi, 5.6 kilómetros, 4% de inclinación. Luego en el descenso se encontraba el primer sprint intermedio, era un paso por la meta. Luego se ascendía a otro puerto de tercera categoría, Arkitzkil, 4.4 kilómetros, 5.1% de inclinación. Descenso, otro puerto de segunda categoría, Saldias, con 2.3 kilómetros, 9% de inclinación, bastante duro. Se descendía, se encontraba la última meta volante, kilómetro 166, donde se ve. Luego empezaba el ascenso para el último puerto de montaña, que era de segunda categoría, Alkiskil, 11.1 kilómetros, 3.1%, no era tan inclinado, sí era bastante largo. Y luego un descenso para la meta que no tenía las cosas muy claras para los escaladores. Se lanzaba la etapa y también un grupo de 6 hombres en fuga, ellos Romo, Esquerra, Barrenechea, García, Juaristi y Josemou, con una renta de 5 minutos con 55 segundos. 3 de ellos amenazaban fuertemente el liderato de la carrera, por lo que el Ineos debía trabajar duro para controlarlos. Ya habían pasado el primer premio de montaña, que se lo ganaba Barrenechea. El Ineos conducía el pelotón y por momentos el Education Easy Post también pasaba al comando. Ya los fugados ascendían al segundo puerto de montaña, mientras el pelotón permanecía grande, pero se estaba desgranando algunos hombres que se estaban quedando, y la renta de la fuga era de 4 minutos y medio. El Movistar tomaba el control del pelotón con el Ineos en segunda línea. La renta de la fuga seguía bajando y ya eran 3 minutos y medio, con un Ineos que se ponía a conducir el pelotón. Un hombre del Intermarché bastante lesionado por una caída que había sufrido, él era Lilian Calmellán. El Ineos estaba poniendo un ritmo muy alto, al parecer quería neutralizar la fuga antes del primer sprint intermedio. Saltaba Barrenechea en la fuga en busca del premio de montaña de tercera y se hacía con el premio, acumulando más puntos para esa modalidad, mientras el Ineos seguía tirando del pelotón, seguía descontándole a la fuga con una renta de 2 minutos y medio. Se había quedado un hombre de la fuga y solo quedaban 5 hombres allí. En ese grupo pasaba el primer sprint intermedio y era Josemou el que se quedaba con los puntos de bonificación. Los de adelante le daban con toda y sostenían la renta arriba de 2 minutos. El puerto de segunda en Saldía era para los de la fuga. Un enredón que involucraba a Aramburu de Movistar, mientras el Ineos encabezaba la persecución. Se lanzaba en punta Romo y Rosemont, mientras un grupo que perseguía, con Landa incluido. El Ineos se desesperaba tirando con toda para evitar que se les desbordara Landa. El lote recogía a los que iban quedando de la fuga. Solo quedaba Landa y Barrenechea en persecución de la fuga, con una renta de 45 segundos con respecto al pelotón, y el Ineos buscando neutralizar. El alto ritmo del pelotón soltaba a algunos hombres que se desconectaban.
Los 4 de punta se agrupaban y eran 4 en fuga nuevamente, con Mikel Landa mantenía la renta de 44 segundos. Mikel Landa recogía los 3 segundos de bonificación del último sprint intermedio, ya había descontado tiempo en la general y soñaba con la etapa, pero atrás no estarían dispuestos a permitirlo, por eso el Ineos apuraba el paso para seguir descontándole renta. Le descontaban rápido y ya les quedaban solamente 14 segundos a los fugados, los tenían a la vista y los iban a capturar. El Movistar había aportado buen trabajo en el pelotón y seguían tirando en busca de los 3 que quedaban en fuga. El líder de la carrera se había quedado por lo duro del terreno, mientras el Ineos mantenía a la fuga a la vista y no les daban captura aún. Seguía el Movistar controlando y Esbora muy atento en segunda línea. Ya el único que aguantaba en fuga era Landa, los demás habían sido capturados, se habían entregado. Ya agarraban a Landa, pero saltaba un hombre de Intermarché, Lilian Calmellán, el mismo hombre que se había caído. Saltaba también un hombre de Caja Rural. A ninguno de los dos les podían dar libertad porque amenazaban la general con 10 segundos de renta y 10 segundos en la general. El dueto de fuga seguía aumentando su diferencia con 16 segundos y atrás ya se ponía el Ineos a controlar. El Movistar también trabajaba con ganas de etapa. Jonathan Castroviejo tirando durísimo del pelotón buscando controlar a los fugados, con Daniel Martínez bien ubicado en el lote. Los del Education y Cipo se mostraban adelante y David de la Cruz intentaba saltar del lote, estaba alcanzando a los 2 de punta. Más hombres descolgados del pelotón por el cambio de ritmo y les respiraban en la nuca a los fugados. De la Cruz era otro que amenazaba la clasificación general. Se entregaban 2 hombres, pero quedaba de la Cruz adelante, pero el lote le echaba el guante también y se acababa la fuga. Se iban por el puerto de montaña. Marc Soler se ponía por delante, con Rigo también ubicado y Carapaz. Los de Movistar cambiaban el ritmo, estirando el lote, tomaban ese descenso con toda velocidad. Aramburu adelante buscando la etapa, Rigo en su terreno atrás buscando la punta también. Se ponía en punta y adelantaba un hombre de Jayco. Martínez se había quedado con todo el Ineos atrás del lote. Hyde Challenge de Bora Hasdrojá se adelantaba y se quedaba con la etapa. Daniel Martínez había tenido un problema mecánico, por eso se había quedado rezagado, pasaba un poco retrasado. Rigo entraba como séptimo en la etapa. Así quedaba la clasificación de la etapa. Hyde Challenge ganador de Bora Hasdrojá con 4 horas 53 minutos 33 segundos. Segundo Mateo Sobrero con el mismo tiempo. Tercero David Gaudu. Cuarto Alex Aramburu. Quinto Brandon McNulty. Sexto Andrea Baglioli. Séptimo Rigoberto Urán. Octavo Cristian Scaroni. Noveno Simon Guillermous. Y décimo Rubén Guerreiro con el mismo tiempo del ganador de la etapa. En la posición 14 pasaba Sergio Higuita con el mismo tiempo. Posición 16 Richard Carapaz, igual tiempo. Y la clasificación general quedaba así, con muchas modificaciones. Hyde Challenge, el nuevo líder, con 8 horas 54 minutos 47 segundos. Segundo lugar Mateo Sobrero con 4 segundos de diferencia. Tercero David Gaudu, 6 segundos. Cuarto Mikel Landa, 7 segundos. Quinto Jonas Vingegaard, 8 segundos. Sexto Alex Aramburu, 10 segundos. Séptimo Andrea Baglioli, 10 segundos también. Octavo Cristian Scaroni, al mismo tiempo. Noveno Matías Skelmous con el mismo tiempo. Décimo Richard Carapaz con los mismos 10 segundos. En la posición 20 queda Rigoberto Urán con los mismos 10 segundos de diferencia. Entonces bastante gente con 10 segundos en la general. Etapa número 3, un recorrido entre Rentería y Amasa Villabona. Ahí tiene una localidad llamada Hitka. Es una etapa de media montaña, se podría catalogar. Tiene
5 puertos de montaña de tercera categoría. Al final tiene un muro que no está categorizado, pero que podría ser para los clasicómanos o punchers. Se inicia entonces en terreno plano, uno que otro altibajo, se pasa por Añorga, también Sudugaray, son altos que se encuentran ahí, Sumaya. En el kilómetro 57.5 se encuentra Meagas, 3 kilómetros 4% de inclinación, se pasa por Sarauts, luego se asciende a un puerto que es bastante larguito, que es de tercera categoría, Andazarate, 5.6 kilómetros, 4.4% de inclinación, no termina ahí el ascenso, sigue ascendiendo. Luego cuando termina de ascender pues empieza un gran descenso, pasa por la localidad de Asteazu y luego en el kilómetro 92 se afronta la primera meta volante o sprint intermedio, Villabona. Luego se asciende a otro puerto que no es categorizado, luego se pasa por Goy, Villara, es ese puerto que no es categorizado, se desciende, se transita por un terreno plano, se asciende nuevamente a un puerto de tercera categoría, Alzo, 1.3 kilómetros, 8% de inclinación, es un murito bastante duro, desciende, se transita por un terreno plano con tendencia al ascenso, se sube al puerto de tercera categoría, es el cuarto puerto, Orendain, 2.8 kilómetros, 7.1%, también es duro ese puerto, así que podría estar descolgando allí a los sprinters y algunos clasicómanos. Desciende, asciende a otro puerto, tercera categoría, otro muro, más bien se podría catalogar como un muro porque tiene 1.7 kilómetros y 6.9 de inclinación. Descenso, se encuentran otra cantidad de digamos de subidas. Asbar, 1.5 kilómetros, 9.7% de inclinación, no tiene categorización, sin embargo es un puerto duro, es un muro duro. Se desciende, otro muro, Aduma, otro muro y otro muro final. Antes del final pues se encuentra un murito donde está el último sprint intermedio, donde los escaladores o clasicómanos también podrían buscar puntuación, especialmente los segundos de bonificación que les están sirviendo a muchos, ya que las diferencias entre el top 10 y el primer lugar están bastante cortas, entonces podrían servir, así como hizo Mikel Landau y recogió 3 segundos y se ubicó bien en la general. Entonces vamos a ver quién va a recoger esos bonificaciones, y se supone que a esa altura ya no hay fuga. Termina de descender un terreno plano y se asciende para el último muro, donde veremos a los clasicómanos allí en escena, como es Richard Carapaz o también Sergio Higuita. Podrían intentar allí buscar ese sprintar en subida o sprintar hacia arriba para buscar un triunfo de etapa. Vamos a ver cómo les va a estos candidatos que tenemos para hoy, o para mañana mejor dicho. Eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.